entrevista a la defensa, al papá y a los abogados del principal incriminado en la muerte del hincha lancista Walter Oyarce. Nos referimos a David Sánchez Manrique. Les pregunté antes del corte de que la defensa de Walter Oyarce afirma que ustedes han intentado dilatar el proceso. Es más, un hecho evidente es que sí han presentado tachas contra los testigos, contra alguna sala, creo también, estos habeas corpus que fueron presentados en el Tribunal Constitucional. Esa es la posición de la defensa, que querían ustedes dilatar el proceso para poder liberar a David por exceso de carcelería. Mira, en primer lugar quiero decirte lo siguiente. Esa es una falsa imputación que hace el señor Oyarce. Y te lo digo muy simplemente de la manera siguiente. Hay 13 procesados. Son 7 delitos que se investigan. Y han habido 5 ampliaciones. ¿Ya? Eso hizo que el proceso demorara por lo menos casi 14 meses. Luego, la jueza Sonia Bazalán Manrique tuvo estacionado el proceso 8 meses sin hacer nada prácticamente. ¿Qué pasó? Grillo Esquerre sale detenido en diciembre del año pasado, y cuando ella ya había perdido jurisdicción mandó traer el expediente, cuando ya había inclusive dictado la resolución para que se lean los autos a la sala, y otra vez el expediente se quedó empantanado 3 y 4 meses más. ¿Nosotros qué culpa tenemos de eso? Lo que sí hemos hecho es defender a David con las armas que nos da el Código de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nada se ha hecho para dilatar el proceso. Cuando nosotros hicimos la denuncia contra los fiscales, cuando nosotros hicimos la denuncia contra los policías, ¿cómo no vamos a denunciar a un policía que ha perdido el pantalón de Walter Oyarce? Cuando ese pantalón es una prueba fundamental para demostrar la inocencia de David. ¿Qué cosa dice Ítalo Márquez, el policía al que se le perdió el pantalón? Que se lo dio a los familiares de Walter Oyarce. ¿Usted sabía que el caso de Ciro Castillo se resolvió por el pantalón? Porque se demostró con el estudio de esa prenda que había derrapado, que no había sido empujado. Con ese pantalón nosotros pudimos haber demostrado que David friccionó, que Oyarce fricciona al momento de caerse y que no había sido empujado. Desapareció ese pantalón. Y entonces nos dicen que nosotros hemos denunciado a los policías, hemos denunciado a la jueza, hemos denunciado a la fiscal. Nada se ha hecho sin una razón suficiente. Todo se ha hecho con pruebas. Y ojo, todo ha sido por cuerda separada. Nada ha retrasado el proceso principal. ¿Cuerda separada qué significa? Que si yo presento un habeas corpus, eso no afecta el proceso central. Eso se ve a través de otros magistrados, porque hay otra competencia y otra jurisdicción. Entonces no afecta la parte central. Y eso ya ha sido advertido históricamente, además, por los fiscales supremos. Cuando usted recurre ante la fiscalía, los fiscales supremos dicen, pero esto va, como lo acaba de decir el doctor, en cuerda separada, que es un término jurídico, y quiere decir que no afecta al principal. Tiene su propia autonomía, su propio camino, sus propios plazos. Entonces no se le puede atribuir el hecho de que las personas, frente a abusos evidentes, a omisiones evidentes, a pérdidas evidentes, o a situaciones que deberían ser esclarecidas, por ejemplo, en el caso de los testigos codificados, es decir, testigos no identificados. ¿Sabe cómo vamos a interrogar a una persona que se pone una máscara? ¿Sabe cómo fue la reconstrucción con personas con máscaras? ¿No? En un Estado de Derecho como el nuestro, personas con máscaras, que no sabemos quiénes son, solo ellos lo saben. O sea que su tesis es de que fue una muerte accidental. Así es. Como consecuencia de una desafortunada pelea entre hinchas rivales. Pero esto daría porque en el caso de que su tesis fuera comprobada, y eso ya lo determinará la justicia, igual tendría que haber una pena. No, porque usted es responsable por sus actos. Si usted no es la fuente de la lesión, usted no le pueden atribuir ninguna responsabilidad. Por eso hay que demostrar que no tiene una responsabilidad, porque si no yo sería responsable de las conductas ajenas. ¿No? Y nadie es responsable, en un modelo como el nuestro, de las conductas ajenas. Si su padre mañana comete la imprudencia de manejar en estado de ebriedad, ¿no?, y usted es una persona conocida, no le van a atribuir a usted la responsabilidad. La ley, ¿no?, y el derecho dicen que cada uno responde por sus hechos. A eso nos referimos. Para nosotros, el tema es así. No hubo en ese momento ningún contacto con el señor Walter Oyarce. La segunda línea es que se está demostrando científicamente, es decir, con comprobaciones empíricas, que él se autoexpuso al peligro y
como tal consecuencia cayó. Pero que eso no se le puede atribuir a un tercero, como en este caso a David. ¿Por qué es David? Porque podría haber sido cualquiera. Y eso no es justicia. Podría ser cualquier cosa, pero no es justicia. Y para eso estamos desde el punto de vista probatorio. No de imputaciones, no de valoraciones, no de hacer cuestionamientos positivos o negativos, no. Estamos simplemente hablando en el mundo de las comprobaciones. Tú me dices que ha sido, me lo demuestras. Y si no me lo demuestras suficientemente, entonces no ha sido. No puedes tener una pena por eso. Lo que yo no termino de entender en su tesis es, si fuera tal el caso, ¿no? ¿Por qué incriminar al señor, alias Cholo Payet y a David Sánchez Manrique y no a las otras personas que también llegaron a ese palco? Te voy a explicar por qué. Porque los que desafortunadamente iban en la avanzada en la pelea fueron David y Payet. Entonces, ¿qué han hecho los hinchas aliancistas cuando sucedió esta tragedia? Dijeron, y lo tenemos filmado y grabado, dijeron, consigamos un nombre y, entre comillas, jodamos. Ratón. ¿No? Y por ahí, al primero al que le echaron la culpa, porque no sabían quién había sido, fue Ratón. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos han dicho, aquí, si esta pelea no se hubiese originado por estos señores, Walter estaría vivo. Entonces, que paguen por un asesinato que no han cometido. Que pague el que tiene plata. Y que pague el que tiene plata. Así de simple es la cosa. Es una venganza de unos hinchas adoloridos que no tuvieron la suficiente valentía y coraje de defender a su amigo. Okay. Bueno, lo que queríamos era escuchar la parte de ustedes, y ya será la justicia la que determine quién tiene la razón. En todo caso, les agradecemos mucho No, gracias por la por haber oportunidad. estado en la mula, ¿no? Y bueno, nos despedimos. Serán ustedes y será la justicia quien determine si es la culpabilidad o la inocencia de David Sánchez Manrique. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.